Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Sí, buenas tardes, jóvenes. Esta es nuestra segunda sesión de la asignatura Metodología de la Investigación. El tema de hoy lo hemos descrito de la siguiente manera: importancia del pensamiento estratégico en la construcción del conocimiento en el comercio exterior. Para poder adentrarnos a esta temática, hay varios conceptos que es importante aclarar previamente. Hacer investigación científica requiere de un andamiaje conceptual, de conocer, adentrarnos en el uso de los conceptos para poder construir conocimiento en el ámbito del comercio exterior. Entonces, son tres conceptos que considero importantes que tenemos que analizar. El primero de ellos tiene que ver con la estrategia, el segundo tiene que ver con la cuestión del poder, y el tercero, que es vinculante a los conceptos anteriores, el de hegemonía. ¿Alguien ha escuchado alguna vez este concepto? No necesariamente en la universidad, sino en sus espacios cotidianos, en su vida cotidiana. El concepto de estrategia. ¿Alguien me puede decir para qué se emplea? ¿Qué significa para ustedes? La compañera Fernanda. Bueno, la estrategia tal vez es la forma en cómo vamos a hacer, en cómo vamos a llegar a un objetivo, el medio que vamos a utilizar, las opciones que tenemos y cuál vamos a seleccionar para llevarla a cabo. La estrategia, nos dice la compañera, es los medios con los cuales vamos a lograr un objetivo. En efecto es eso, pero también habría que enfatizar que el concepto estrategia es un concepto que deriva de la cuestión militar. Comandar, ser jefe, ser guía. En consecuencia, el concepto de estrategia efectivamente parte de que estamos en un contexto militarista, en un contexto de competencia, traduciéndolo al ámbito contemporáneo, ¿no? Ustedes que son estudiosos del comercio exterior deben de saber utilizar este término en función de que habrán de generar proyectos de investigación, proyectos productivos que les permitan hacer frente a la competencia en el mercado internacional. En el mercado internacional me estoy refiriendo a que no necesariamente en este ámbito global, sino también en el aspecto local. Y efectivamente, el término estrategia alude a una cuestión de competencia, pero que nosotros nos vamos a llegar de los medios para poder obtener esos fines con el menor costo posible. Otro concepto es el de poder. ¿Qué es el poder? La compañera Abigail me puede ayudar a definir este concepto, que lo sabemos, pero que a veces no nos ponemos a reflexionar cómo poder interpretarlo, cómo poder analizarlo y desde luego cómo poder emplearlo en el ámbito de la metodología de la investigación aplicada al comercio exterior. Pues para mí el poder es una estrategia que se tiene para poder manejar otras cuestiones que podemos, bueno, es algo con lo que podemos controlar algunos aspectos o cuestiones a los que no sé. ¿En dónde usted ha escuchado el concepto de poder? ¿Quién tiene poder? Si es posible decir ese término, tener poder. Pues he escuchado el gobierno, por ejemplo. El poder político en el aspecto gubernamental. La escuela. El poder de una institución. Los trabajos también. En el ámbito laboral, el jefe ejerce poder. ¿En dónde más? En las empresas, en los grandes consorcios internacionales. Varios teóricos analizan esta cuestión del poder y señalan que es la capacidad de incidir en el otro para poder lograr mis objetivos, ¿no? Es decir, mi capacidad de influencia para que el otro haga o realice lo que yo quiero obtener, ¿no? Hay varias acepciones del poder, ¿no?
Michel Foucault, uno de los teóricos más importantes del poder, que abordan el concepto del poder, dice: el poder tiene dos características importantes. El poder es relacional, significa que es en dos direcciones, ¿no? No puede haber solamente el que ejerce el poder, sino que donde recae el poder y viceversa. De lo contrario, dice, estaríamos en un sistema esclavista donde obligo al otro por la fuerza a hacer las cosas. Y no necesariamente, dice Michel Foucault, el poder funciona como tecnología. Y cuando dice el poder funciona como tecnología, está abordando varios aspectos. Desde el poder económico, desde el poder militar, desde el poder cultural y desde luego en el ámbito del comportamiento en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, el poder, dice, no es una cosa que yo puedo guardar en el bolsillo. El poder, más bien, se ejerce, ¿no? Y se ejerce cuando están dos libertades encontradas. Ahora bien, el tercer concepto, ¿no?, que asocia la cuestión estratégica, la cuestión del poder, y que además nos permite entender las lógicas existentes en el comercio exterior. La realidad internacional, ¿no?, nos muestra que hay relaciones de poder, donde hay ciertos actores que ejercen poder sobre otros, ¿no? El concepto de hegemonía nos permite entender ese tipo de relaciones existentes en el ámbito internacional. ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía es un concepto, ¿no?, acuñado por uno de los teóricos importantes del marxismo, Antonio Gramsci, ¿no? Y él dice que la hegemonía es la capacidad que tienen los agentes sociales de convertir una visión del mundo en aceptación generalizada. ¿Qué significa eso? Significa, cuando él se refiere a los agentes sociales, habla de empresas, en este caso empresas transnacionales, y estados, entendido el Estado en su figura jurídico-política, ¿no?, que esté compuesta por un territorio, una población y digamos un marco de determinación político donde toma decisiones. Entonces, la hegemonía, como ya se señaló, retomándolo al análisis del comercio internacional, la hegemonía es esa capacidad que tienen estos agentes. Yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué Estados Unidos es un líder hegemónico? ¿Qué características tiene este Estado-nación para sobresalir sobre el resto de los países en el ámbito internacional? ¿El poder económico? El poder económico justamente es uno de ellos. Pero no cualquier tipo de poder económico. Es un poder que se ostenta en el ámbito de la producción estratégica, ¿no? Si ustedes revisan a las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses, ¿no?, estas participan y son las pioneras en el ámbito de producción de tecnología de frontera, ¿no?, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, etc., ¿no? Y eso no significa que no exista competencia. ¿Qué otro aspecto creen que le da este poderío hegemónico a los Estados Unidos? El poder político, que está asociado a algo que nosotros le llamamos la proyección geopolítica. Estados Unidos es uno de los países que se ha posicionado mundialmente, donde podemos ver cómo ha asegurado las reservas de recursos estratégicos más importantes: petróleo, biodiversidad, agua, oro, etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes guerras se explican en ese sentido. Si ustedes además revisan la inversión militar, Estados Unidos es el país que más invierte en este aspecto. ¿Qué otro elemento sustenta esta hegemonía? La participación en las instituciones internacionales como la ONU ocupa... Los órganos de decisión internacional, de alguna manera,
están tendiendo a favorecer la postura de este país, ¿no? Entonces, su participación en el ámbito internacional, ¿no? La toma de decisiones está mucho más tendiente a favorecer los intereses de este país. Y otro aspecto importante para complementar esta discusión es el aspecto cultural. El famoso American Way of Life, ¿no? Que es la síntesis de esta visión que Estados Unidos busca hacer prevalecer en el ámbito internacional, ¿no? Las grandes mercancías, o mejor dicho, Estados Unidos tiene mercancías que son el símbolo del desarrollo del capitalismo. Y otro elemento importante es las reservas de mano de obra, es decir, el trabajo, ¿no? El trabajo es la única fuente de valor y de riqueza. Entonces, para finalizar, construir pensamiento estratégico nos invita a identificar este contexto. Estamos en el concierto internacional. En el concierto internacional hay relaciones de poder. Entender las lógicas bajo las cuales se sustentan las hegemonías es importante para países como el nuestro, para poder incidir de manera correcta, certera, en el ámbito de la competencia, en el ámbito del comercio exterior que ustedes están estudiando. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.